Hola, soy Daniel Ríos. Bienvenidos a este vídeo de ayuda para complementar los materiales de FP a distancia. Vamos a empezar a explicar lo que son las radiocomunicaciones. Las radiocomunicaciones consisten en la transmisión o envío y la recepción de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son cualquier tipo de señal que se propague sin necesidad de un medio físico que lo transmita. La luz viaja a través del vacío, se puede considerar onda electromagnética. El sonido requiere un medio físico, sólido, líquido o gas, habitualmente aire, para propagarse, entonces no se consideraría onda electromagnética. Ejemplos de ondas electromagnéticas son la señal de telefonía móvil, la de televisión digital terrestre o la wifi que tienen en sus casas. Tomemos una onda electromagnética como algo que se repite senoidalmente. Consideraríamos que el tiempo que tarda en repetirse esa onda electromagnética se le llamará periodo o T mayúscula, para distinguirla de la T minúscula, que es el tiempo de forma genérica. Si el periodo son los segundos que tarda una señal en hacer un ciclo completo, segundos entre ciclo, su inversa nos lleva al concepto de frecuencia, que son los ciclos que hace una señal en un segundo. A estos ciclos por segundo se les llama también hercios. Y son la unidad de frecuencia por excelencia. Se utiliza mucho más a menudo frecuencia que periodo, porque el periodo da lugar a unidades pequeñas, del orden de milésimas, y esto da lugar a unidades enteras. Otro concepto, a mayores del periodo y del tiempo, es la longitud de onda y la distancia. Hemos visto que las ondas electromagnéticas varían con el tiempo, pues también es así con las distancias. Extrapolando lo que conocemos de periodo, tenemos que la longitud de onda o lambda es la distancia en metros en la cual la señal se repite. Vamos a ver ahora la relación que existe entre esas dos dimensiones de las ondas electromagnéticas, el espacio y el tiempo. Recordaréis de física de la educación secundaria obligatoria la fórmula que dice que la velocidad es el espacio partido del tiempo. En sistema internacional, los metros por segundo son los metros entre los segundos. Extrapolando eso a lo que vimos antes, sabemos que la longitud de onda se mide en metros y el periodo en segundos, así que no es difícil relacionarlos. Espacio y tiempo, longitud de onda y periodo. Esto nos daría la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas. ¿Cuál es la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas? Pues en el caso del vacío es la velocidad de la luz, c. En el caso de otros medios como el aire o el agua suele ser menor, de orden de 0,90 y algo veces la velocidad de la luz. Bien, veis que si descompongo esto y lo cambio por frecuencia, como el periodo es la inversa de la frecuencia, me queda que C es igual a lambda por F. Todavía no hemos llegado. Siempre tendremos una de las dos. O la velocidad, o la frecuencia, o la longitud de onda de la señal. La velocidad de la luz es un dato que tienes que saber, que es 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto no es sistema internacional. Son 300 millones de metros por segundo. O si lo preferís en notación científica, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. En la calculadora se puede poner directamente haciendo 3 exponencial 8. Bien, a lo que íbamos. Solemos tener uno de los dos datos, frecuencia o longitud de onda. ¿Cómo despejar?
Si deseamos la longitud de onda, esto tiene que pasar dividiendo. Entonces lambda es igual a c partido de f. Si por el contrario deseamos la frecuencia, tenemos que invertir esto. Frecuencia es igual a c partido de lambda. Y con estas dos formulitas nos abriremos paso en el tema de las ondas electromagnéticas durante gran parte del curso. Bien, aquí tenéis una lista de tipos de ondas electromagnéticas agrupados según su frecuencia y longitud de onda. Es similar a la que tenéis en una de las figuras de los apuntes de doble virtual. Aquí aparecen las ondas electromagnéticas agrupadas de más frecuencia a menos frecuencia. O lo que es lo mismo, de menos longitud de onda a más longitud de onda. Esto es así porque frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Lo veis? Cuando una multiplica, la otra divide y viceversa. Bien, entonces veis que tenemos en lo más alto los rayos gamma, después rayos X, radiación ultravioleta, luz visible, radiación infrarroja y microondas y ondas de radio, que son los que nos importan en esta asignatura. Fijaros, ninguno de estos tipos de ondas requiere un medio físico para transmitirse. Todos funcionan en el vacío. Bien, decía que a continuación vamos a ver las divisiones que existen de microondas y ondas de radio. Y veréis que todas se basan en frecuencias múltiplos del número 3. Eso es porque, como la velocidad de la luz es un múltiplo del número 3, si trabajamos con frecuencias múltiplos del número 3, 3 entre 3 nos va a dar 1, y las longitudes de onda serán del orden de 1. 1 metro, 1 milímetro, 1 micrómetro, 1000 metros. Vamos ahora con la siguiente división. Bien, os voy a explicar la tabla de divisiones de frecuencias de radio y cómo surgió. Inicialmente teníamos altas, medias y bajas frecuencias. En inglés high, medium y low. Los voy a empezar a poner por arriba. MF, medias frecuencias, HF, altas frecuencias y LF, bajas frecuencias. Como esta división no era suficiente, le fueron añadiendo prefijos. Estos prefijos son very, muy, ultra, super y extremely. Así que sabiendo estas tres y conociendo los prefijos puedo construir el resto de la tabla de atribución de frecuencias. VHF, UHF, SHF y EHF. Hacia abajo, después de la división original viene very, después ultra y después podríamos seguir, pero no voy a seguir. Bien, ¿cómo recordarlas? ¿Cómo saber cuáles son las frecuencias? Pues yo tengo la clave en los 300 MHz, que es donde comienza la banda UHF, que es la más típica en radiocomunicaciones. Entonces aquí, en el umbral de VHF y UHF, yo tengo mis 300 MHz. ¿Por qué me he aprendido esta? Porque es la banda en la que tenemos la televisión digital terrestre, la Wi-Fi típica de 2,4 GHz, el Bluetooth, gran parte de la telefonía móvil GSM, ciertos tipos de comunicaciones por GPS, y no sigo porque no me queda espacio. A partir de aquí construir las demás sabiendo que los umbrales, es decir, las frecuencias límite, que son las más altas de un rango y la más baja de otro, son múltiplos de 10 de las anteriores. Es decir, que si UHF empieza en 300 MHz, acaba en 300 por 10, 3000 MHz. O lo que es lo mismo, 3 GHz. SHF empieza en 3 GHz y acaba en 30 GHz. Hacia abajo, 30 MHz, 3 MHz,
0,3 MHz es lo mismo que 300 kHz. Y de aquí para abajo ya no tiene interés. Recordad, os aprendéis uno, preferiblemente el umbral entre VHF y UHF, y de ahí para arriba y para abajo multiplicáis por 10 para cada salto.